¿Qué onda, habitantes de la Commonwealth? ¿Cómo están? Soy Diego Expendable y acá les preparé un nuevo video de noticias del mundo del espectáculo. Bienvenidos a The Commonwealth. La película 28 Years Later, o Exterminio 3 como se la conoce en Latinoamérica, lanzó un nuevo póster de la película y un mini teaser de tan solo 13 segundos, en donde podemos ver alguna que otra escena si somos lo bastante rápidos para pausarlo a tiempo. Esta secuela va a estar protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson y Ralph Fiennes, y fuertes rumores apuntan a que veríamos nuevamente al personaje de Jim, interpretado por Cillian Murphy. La película tiene su estreno programado para el 20 de junio del 2025. Se viene una nueva película de Celo que hicieron el verano pasado. La producción de la misma soltó esta nueva imagen que dejó hypeados a todos los fans de la saga. Fans que llevan esperando 18 años por una cuarta película. También se confirmó que regresan Jennifer Love Hewitt como Julie y Freddie Prinze Jr. como Ray, aunque los fans no pierden la esperanza de volver a ver a Sarah Michelle Gellar interpretando nuevamente a Helen. La película va a estar dirigida por Jennifer Kaytin Robinson y llega el 18 de julio del próximo año. Hace ya unos días viene siendo tendencia la serie de Harry Potter de HBO Max, debido a que están eligiendo a los nuevos actores para el show, y todo apunta a que vamos a tener un actor negro como Severus Snape, personaje interpretado por el legendario Alan Rickman. Según Deadline, el actor papa de Siedu, a quien no lo conoce ni la madre que lo parió, sería el nuevo Severus Snape, aunque no todo parece estar tan podrido, ya que se cree que el actor Mark Strong, más conocido como Merlin en Kingsman, podría ser Dumbledore, y el antiguo Voldemort, o sea el actor Ralph Fiennes, dijo que Cillian Murphy sería el actor indicado para interpretar al gran villano Voldemort, ya que no solo es un gran actor, sino que está acostumbrado a interpretar a personajes bastante oscuros y complejos, como sería el de Tommy Shelby en Peaky Blinders, entre muchos otros más. Paramount Plus compartió las primeras imágenes oficiales de la segunda temporada de 1923, la serie precuela de Yellowstone, junto con dos teasers, uno de Jacob Dutton y el otro de su sobrino Spencer Dutton, y en ambos podemos ver que la familia Dutton, tanto como el rancho, corren grave peligro a manos de sus enemigos, y que necesitan que Spencer llegue a casa cuanto antes. El problema es que durante su viaje se va a ver obligado a pelear contra nuevos enemigos que se interponen en su camino, pero de que va a llegar, eso seguro, al igual que su mujer Alexandra. La serie va a estar llegando el 23 de febrero. En una entrevista con Happy Sad Confused, el patinio de James Gunn contó que cuando entró como CEO de DC, llamó a Ryan Reynolds para preguntarle en broma si volvería como Green Lantern en su nuevo DC Universe, y Ryan lo mandó al carajo. En palabras del patinio James Gunn, le dijo esto: ¿vas a volver? Por supuesto, refiriéndose a Green Lantern, y Ryan Reynolds le respondió: lárgate de aquí. Esa fue toda la conversación. Igual el patinio se defendió diciendo de que era broma que lo quería de vuelta, ya que tenía otros planes para los protagonistas de la serie Lanterns. Recordemos que casteó al actor Kyle Chandler como Hal Jordan y a ese Aaron Pierre para interpretar a Jon Stewart. En fin, creo que Ryan le dio la respuesta que se merecía. Los otros días salió un video en el que el actor Neil McDonough contó una dura anécdota que vivió en Hollywood por pensar diferente a los demás. A continuación les leo lo que dijo. Fui despedido de una serie de TV porque rechacé grabar una escena íntima con besos. Les dije, esto es algo que no estoy cómodo haciéndolo, y realmente no quiero hacerlo. Me dijeron, debes hacerlo o te vamos a despedir. Así que me despidieron. Estuve en la lista negra por 2 años. No podía conseguir trabajo. Estaba quebrado. Amo demasiado a mi esposa, y como ya he dicho, y lo repetiré un montón de veces, estos labios son solo para una mujer. Esas fueron sus palabras. ¿Y saben qué? Me parece perfecto lo que dijo el actor. No tenés por qué hacer algo con lo que no estás cómodo. Si él no quiere andar a los besos con otras actrices, me parece bien. Él solo ama a su mujer y demuestra su respeto de esta forma. Punto. No veo por qué rechazarlo o echarlo del trabajo. Por suerte hoy en día es un buen momento para su carrera, ya que lo vimos en grandes proyectos como Yellowstone y Tulsa King, entre otras tantas películas más. Yo lo banco al actor. Por otra parte, la saga del Señor de los Anillos sigue expandiéndose con el pasar del tiempo. Según el medio Variety, Warner estaría desarrollando una nueva trilogía de The Lord of the Rings con el mismo nivel y calidad que tuvieron las 3 primeras películas de Peter Jackson, y agregaron que no va a tener ninguna conexión con la película individual que sale en 2026 ni con la serie de The Rings of Power. Me pregunto qué historia nos van a contar y qué personajes de los originales podrían regresar. Quizás es una secuela directa de la primera trilogía, ¿por qué no? Estaría bueno volver a verlos a todos otra vez, pero si a alguno de ustedes se le ocurre otra idea, pueden compartirlo en los comentarios. Tras el éxito de Venom The Last Dance, habiendo recaudado 468 millones contra su presupuesto de 120 millones, Sony planea lanzar la película en plataformas digitales el 10 de diciembre, tanto en compra como en alquiler. La película tuvo críticas mixtas, y aparentemente fue el final definitivo del personaje de Eddie Brock, pero varias fuentes indican de que Venom podría regresar en algún futuro proyecto del MCU, y que también podría aparecer en una película junto a Spider-Man. Vamos a ver si se cumplen dichos rumores. ¿A ustedes les gustaría volver a ver a Venom? Los leo. Bueno, habitantes de la Commonwealth, eso fue todo
todo por el día de hoy. En cuanto salgan más noticias se los traigo en videos y en shorts. Igual estén atentos a las redes sociales que ven en pantalla, que ahí también subo noticias. No se vayan sin dejar su like y suscribirse al canal para más contenido. Nos estamos viendo. The Commonwealth corta la transmisión.